Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga, te saludo con la paz del Señor. Te habla el pastor Daniel Ortiz y en este día quería compartir esta enseñanza a modo de reflexión también, como lo hacemos todos los miércoles. Y bueno, como es Semana Santa, vamos a hablar de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor, y a través de Él podemos tener la salvación, la vida eterna. Así que vamos a ir ahí al libro de San Juan, capítulo 19, versos 17 y 18. Y como título podemos ponerle La voz desde la cruz. Y dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vemos ahí, ¿no?, ese momento tan difícil, ¿no?, que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y acá dice que al lado, al costado, a la derecha y a la izquierda, había dos con él que también fueron crucificados. Serían dos malhechores, ¿no? Y como introducción podemos decir que una vez más somos invitados a ser testigos del drama presentado un día viernes en el Calvario. Nuestra mirada debe estar posada en el crucificado, nuestro Redentor y Señor, y nuestros oídos abiertos para escuchar esa voz sempiterna que ha cruzado el tiempo y las edades. Y vemos que cada una de las 7 palabras desde la cruz. Bueno, hoy queremos compartir esta enseñanza y tiene 7 puntos, y cada punto nos va a resaltar las cosas que sucedieron antes de él ser crucificado y cuando también estaba ya siendo crucificado. El punto 1 es perdonando, el punto 2 salvando, el punto 3 encargando, el punto 4 experimentando, el punto 5 expresando, el punto 6 finalizando y el punto 7 expirando. Así que vamos a ir desarrollando cada punto paso a paso para ver, ¿no?, realmente todo lo que pasó y sucedió en esa crucifixión, en ese sufrimiento que él tuvo en la misma cruz, y cómo él ya estaba preparado, ¿no? Así, si bien él dijo: Señor, pasa, si puedes de mí, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Como ser humano también era Dios y era hombre, pero también tenía sus debilidades, como todo ser humano, el temor. Y en el punto 1 dice perdonando, y eso fue lo que él dijo ahí en la cruz, en Lucas 23, capítulo 23, verso 34. Y eso estaba referido a esas personas que lo estaban, que lo habían torturado, que lo habían entregado a manos de los soldados. Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, tremendo dolor, tremenda situación, y ahí en plena cruz él le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo, ¿no?, el amor de Dios, cómo se glorifica en el Hijo, y el Hijo diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, la naturaleza de él era orar por los enemigos. El lema de Cristo, ese era su lema: orar por los enemigos, por el necesitado, por el abatido. Él desarrolló su ministerio, pero ahora estaba terminando eso siendo crucificado. Fíjese que la ignorancia no justifica al pecador. A veces la gente
al ser ignorante vive una vida de pecado, de cosas malas. Bueno, pero la ignorancia no justifica, dice el pecador. El diablo es el responsable por la ignorancia espiritual de la humanidad. ¿Escuchó bien? El diablo, nuestro enemigo, nuestro adversario, es responsable por la ignorancia espiritual de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el Dios de este siglo. Él vino a matar, a hurtar, a destruir. Si bien la palabra dice que el Señor Jesús en San Juan 10:10, que ha venido a deshacer las obras del diablo. Él vino a dar vida y vida en abundancia, ¿no? Pero, ¿qué le quiero decir con esto? El diablo es responsable. ¿Por qué? Por la ignorancia espiritual de la humanidad. El Dios de este siglo cegó los ojos y los oídos y la mente de las personas para que no llegue ese entendimiento y la palabra de Dios en las vidas de las personas. Por eso hay mucha gente que rechaza el Evangelio. Por eso hay mucha gente que todavía no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero siéntase usted un hijo de Dios y dele gracias a Dios porque Dios ha abierto sus oídos espirituales para escuchar su palabra. Y el Espíritu Santo es el que lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Por eso usted puede decir, yo fui tocado por el Espíritu Santo y Él me convenció de que Cristo vino a morir por mis pecados. Y yo lo razono y lo creo aunque no lo vi, pero lo creo y lo declaro. Entonces, eso es lo que está haciendo el enemigo en este tiempo. El Señor, en vez de ira, el Señor expresaba siempre amor. La única vez que se airó ahí cuando entró al templo, que vio, dice, mi casa es casa de oración, no una cueva de ladrones. Cuando vio todo ese merchandising de venta, de animales que si bien se vendían para sacrificios, pero que estaban con defectos, eran animales que no estaban acondicionados o no reunían el requisito para hacer una ofrenda, un palomino, una tórtola, todas esas ofrendas que se hacían, ¿no? Y bueno, él entró ahí, dio vuelta la mesa de los cambistas y se enojó, ¿eh? Y bueno, vemos que también en vez de ir al Señor expresa siempre amor, Él siempre con ese amor, mirando con pasión, con compasión, perdonando, siempre dando otra oportunidad. Dio otra oportunidad y a nosotros también, así como perdonó Él estando en la tierra con sus discípulos, también todos los días nos llama y nos da otra oportunidad, nos perdona, nos renueva, nos da ese aliciente para seguir adelante, como lo hizo con Pedro, que lo negó 3 veces. Cuando se encuentra nuevamente con Pedro, él le dice las 3 veces, Pedro, me amas, me amas, me amas. Bueno, y le da una tarea y lo perdona, ¿no? Qué bueno es nuestro Señor, ¿eh? Entonces, perdonando, Él es particularmente el que nos enseña a perdonar, amar a nuestro prójimo, perdonar. Perdonar, si no perdonamos, nosotros no podemos ser perdonados. ¿Y cuántas veces le preguntaron sus discípulos? Y bueno, él no solo 7 le dijo, sino 70 veces 7. Así que cada día debemos perdonar. Perdonar al que nos hiere, perdonar a nuestro enemigo, orar por nuestros enemigos y dejarlo en las manos de Dios. Mía es la venganza, mía es la justicia, dice el Señor. Así que si tiene algún problema con alguien, perdone y va a ver que se le van a abrir puertas de victoria en su vida. No viva atado con esa falta de perdón. Perdone, mire el ejemplo. En plena cruz, siendo crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremendo amor, ¿no? Entonces, perdonando y salvando también. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
Entonces, mire qué importante, ¿no? Sabía que cuando Él fue puesto en la cruz, a la derecha y a la izquierda de Él había uno de cada lado, también dos malhechores, que estaban siendo también crucificados. Y bueno, qué importante, ¿no? Ellos estaban realmente al lado del Hijo de Dios, al lado del que es el dador de la vida, al lado del que perdona pecados, al lado del que iba a morir por nuestros pecados y por los pecados de ellos también. Y fíjese la actitud de uno de ellos. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. ¿Mm? Como diciéndole, hace algo. Si vos sos el Hijo de Dios y tenés poder y autoridad, sálvate y sálvanos a nosotros. Y Jesús no dijo nada. Y qué distinta la forma del segundo malhechor que estaba ahí al lado de él. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Qué fe, ¿no? Vemos ahí esa actitud de uno y de otro. Se contradicen, se contraponen, porque uno exigió salvación pidiendo que Jesús haga algo que él no iba a hacer, pero el otro pensó y dijo, este hombre que está siendo crucificado no cometió pecado alguno, está muriendo o lo están crucificando injustamente, y yo sé que es el Hijo de Dios. Y él creyó, las palabras de Cristo abren una puerta de esperanza a aquel crucificado arrepentido. Y cuando Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y bueno, ¿y sabe lo que le dijo el Señor? Hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Mm? Tremenda respuesta. La fe que este hombre puso, este malhechor puso en Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Él se pasó de muerte a vida. Mire, no iba a la iglesia, no era cristiano, andaba haciendo maldades, un malhechor, pero qué tremendo la misericordia de Dios, ¿no? Porque dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo echa fuera. Y el que te da la luz es el Espíritu Santo, ¿eh? Te toca porque ve tu corazón. Dice, ese hombre estaría ahí en la cruz arrepentido de todo lo que hizo. Y eso se reflejó y Jesús lo supo, ¿eh? De cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Acá estás salvando. Las palabras de Cristo siempre van a abrir una puerta de esperanza, sea al crucificado, sea al arrepentido, sea al menospreciado, sea el que tenga problema y venga, dice, el que viene a mí yo no le echo fuera, dice. Mire que en el mismo momento, en el mismo umbral de la muerte, cualquier vida que se arrepiente puede experimentar la salvación. Acá estamos viendo esa condición. En el mismo umbral de la muerte, en el mismo momento, ese arrepentido experimentó la salvación. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, ¿no? Esa es la salvación de nuestro Señor. Por eso hay mucha gente que todavía necesita ser predicada, necesita arrepentirse de sus pecados y pasar de muerte a vida. Y eso nos toca a nosotros, ¿no? Jesús en el último tiempo ahí ya de ser estaba siendo crucificado, pero antes de morir, él estaba haciendo evangelismo, ahí con ese malhechor. Y bueno, vio un corazón contrito, humillado, lo perdonó y le dio la esperanza que iba a estar en el paraíso. ¿Qué habrá visto nuestro Señor Jesús en ese ladrón arrepentido? Acá es muy importante ver, ¿no? Por eso dice la palabra, el corazón contrito y humillado Dios no lo echa fuera, el Señor no lo echa fuera.
El arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, ahí se produce algo muy especial en la vida del pecador, en nuestras vidas, cuando nos arrepentimos y reconocemos el error o lo que haya pasado. Y eso requiere fe. Acá este malhechor tuvo un inicio de fe en su vida. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús, creyó que Él era el Hijo de Dios. Entonces el arrepentimiento te lleva también a que puedas tener fe. ¿Por qué? Porque sabemos que el único que perdona pecados es el Señor, es Dios. Es el único que puede perdonar tus pecados. Dice, ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios si Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados? También vio esa fe, esa decisión, esa conversión. Prácticamente se convirtió ahí en la cruz al lado de Jesucristo. Yo creo que ese malhechor habrá llorado, habrá implorado y realmente por la influencia del Señor habrá sido tocado su corazón. Y bueno, él se arrepintió y le pidió perdón y le dijo que se acuerde de él. Y Jesús lo hizo y le dijo, hoy estarás conmigo. Jesús no rechaza a nadie. Cuando hay un corazón que está triste, latente, nos acercamos al Señor en este tiempo a través de su Espíritu Santo y le pedimos, Él te va a perdonar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a dar una vida nueva y vas a nacer de nuevo. Ahí, en esa transformación que cuando Dios te toca, cuando la aceptás, hay una transformación de tu vida. Pasás de muerte a vida eterna. Bueno, entonces vimos 2 puntos. Perdonando ahí a los que le estaban crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, salvando al malhechor arrepentido, ahí lo estaba salvando, justo en el momento crucial. Y el tercer punto dice, encargando. ¿Y qué estaban cargando? Bueno, vemos ahí en Juan 19, 26 y 27, él dice así desde la cruz, mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre, le dice. Qué importante, ¿no? Jesucristo en la misma cruz, acordándose de la madre que estaba presente ahí. Y él sabía que iba a partir, dice. La responsabilidad era de él, porque él era el hijo mayor. Jesucristo era el primero de María. Bueno, él era el hijo mayor. Y bueno, él seguía. Cuando iba creciendo, él trabajaba con el padre, con José en la carpintería. Luego que muere el padre, él seguía trabajando y sustentando a la madre. Y él no pudo hacer su ministerio hasta los 30 años, porque la ley decía eso, y él vino a cumplir la ley, que recién un Mesías, un rabí, podía estar comenzando un ministerio a los 30 años. Entonces él a partir de los 30 años empieza su ministerio hasta los 33, cuando muere crucificado. Pero no solo eso, muere pero resucita el tercer día, eso es lo importante, ¿no? Y bueno, él encargando, dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, dice en Juan 19, 26 y 27. La responsabilidad del hijo a madre sigue patente en el corazón de Jesús. Esa responsabilidad como hijo, aún en la cruz del Calvario, estaba latente, ahí en el corazón de Jesús. Creo que todos los hermanos de Jesús, dice, y sus hermanas, porque él tenía hermanas también, estaban casados. Ahí en Mateo 13:55. Por ser el único hijo soltero, hablamos de Jesús, ¿no? De una madre viuda, sobre él recaía el bienestar de ella. Además, él era el mayor. El Señor hizo los arreglos para que su muerte no fuera a dejar a María socialmente desamparada. O sea que él pensó en su madre antes de morir, porque él sabía que iba a morir en la cruz,
pero dice que dejó todo preparado y hizo los arreglos para que su madre, que es María, no quedara desamparada socialmente. Bueno, también es de suponer que Juan, porque el que estaba ahí era Juan, el discípulo amado, fuera soltero para esa ocasión, dice. Era de una familia pudiente, ahí lo vemos en Mateo 4:21. Hablamos del discípulo amado de Juan. Jesús tenía plena confianza en él. Ya le había dado todas las directivas que él iba a partir y que él tenía que encargarse de su madre. Y María lo aceptaría como otro hijo, como diciendo, si estuviste parte del ministerio, si fuiste el discípulo amado, también sos mi hijo, porque yo vi y experimenté todo lo que vivieron con mi hijo, con Jesús. Así que bueno, mire, entonces él también encargando el resguardo en lo social de su madre, a través de este discípulo amado que fue Juan. Bueno, también vemos en el punto 4, experimentando, dice. ¿Qué experimentamos? Bueno, él está experimentando algo especial, la crucifixión y el temor también, porque estaba sufriendo. Y por eso dice ahí en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire qué tremendo, ¿no? Él sabía que tenía que pasar esta prueba solo. El Padre estaba haciendo silencio. Esta era la prueba que él tenía que pasar. Esta era, sobre él tenía que caer la copa de la ira de Dios ante la humanidad. Qué tremendo, ¿no? En él tenía que recaer todo el pecado de la humanidad. La ira, la copa de la ira del Padre, nuestro Padre Celestial, Dios, caía en su Hijo amado Jesucristo para perdón de pecados, para que a través de esa sangre que Él derramó podamos ser salvos, porque dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, qué valor tiene esa muerte en la cruz del Calvario, experimentando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice él. En ese momento él estaba solo. La soledad, dice, es la experiencia más terrible que cualquier ser humano puede tener. Y él estaba pasando en ese momento la soledad porque su padre lo había abandonado, porque tenía que darse así, ¿no? Es confinamiento solitario, es el medio punitivo más usado en las prisiones. Pero también esos que están presos de su libertad. Bueno, la soledad, el estar aislado, eso es tremendo, son cosas que afectan al ser humano psicológicamente, afectan en el sentido de que el ser humano es un elemento social, tiene que vivir en sociedad, no puede estar encerrado tanto tiempo ahí, pagando quizás la condena por su delito, ¿no? Pero en este caso Jesús había quedado solo, porque él dijo, Padre, o diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que el Padre no iba a intervenir, que él tenía que pasar esa prueba tremenda, ¿no? La soledad de Cristo fue un desamparo espiritual y filial. Esa fue la soledad y ese fue el desamparo cuando el Padre no contestó. Por eso él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su sufrimiento fue sin la ayuda de su naturaleza divina. Escuche bien, el sufrimiento de Cristo fue sin la ayuda de su naturaleza divina. Él era un ser divino, era Dios, el Hijo de Dios, o la intervención del Padre. Literalmente el Padre lo dejó solo. Le vuelvo a repetir, su sufrimiento fue sin la ayuda de su naturaleza divina o la intervención del Padre. Literalmente el Padre lo dejó
solo. Qué tremendo, Él tuvo que pasar esta prueba ahí en la cruz del Calvario solo y experimentó la soledad, experimentó el dolor, experimentó el abandono, porque el Padre tenía un propósito y Él vino a cumplir ese propósito, que ese pecado de la humanidad, Él lo iba a tomar consigo, la copa de la ira de Dios. También en el punto 5, entonces vemos el punto 4, ¿no? Experimentando, eso es lo que experimentó él, la soledad, el dolor, la tristeza. También en el punto 5 vemos que él expresó algo y dijo, tengo sed. Ahí, ya cuando estaba en lo último, Juan 19:28. Por un simple pronunciamiento de su naturaleza divina, aquella sed hubiera sido mitigada, saciada, satisfecha, pero no lo hizo. Eso lo podía hacer Dios, pero Dios no intervino porque eso se tenía que cumplir. En esta expresión, Jesús, de decir, tengo sed, tengo sed, porque estaba pasando un momento terrible, ese cuerpo, ese organismo, estaba sudando gotas de sangre. Esta expresión, Jesús, en esta expresión que él dice, tengo sed, corrobora la realidad no fingida de su sufrimiento. Él sufrió realmente, no porque era el Hijo de Dios, no iba a sufrir, también era humano. Jesús tuvo sed por nosotros, para que bebamos del agua de la vida. Usted sabe que Él es el pan de vida y el agua de vida. Y nosotros tenemos que tener sed, sed de la palabra de Dios, sed de lo que Él habló por todos nosotros, como le dijo a la samaritana, si tú bebieras de esta agua, jamás tendrías más sed. Eso es lo que da Dios. La palabra es el agua, el que limpia nuestras vidas y nunca más vamos a tener sed del mundo, vamos a tener esa sed de Dios, esa sed que sacia todo nuestro ser, que sacia todas nuestras necesidades que son espirituales. Por eso Él también demostró ahí que era un ser humano, que tenía sed y que se despojó de los atributos como hijo de Dios y que sufrió, que se entregó, que yo creo que también lloró, ¿no? Por el dolor, ¿no? De lo que le estaban haciendo y también por el dolor de la humanidad, ¿no? ¿Qué le podemos dar de beber a Cristo? ¿Mm? Al revés, Él nos tiene que dar de beber a nosotros, del agua de vida, del agua que sacia solo nuestra sed. Nosotros le podemos dar nuestro corazón, nuestra alma, que Él pueda beber de nuestras buenas actitudes, de nuestra consagración hacia Él, confiar en Él y sabiendo que podemos ser hijos obedientes y eso a Él le agrada mucho, ¿no? Entonces, expresando, también le expresó su condición de ser humano, Él estaba sufriendo, pasando por un momento y bueno, ahí fueron que mojaron una esponja y le dieron de beber vinagre, ahí, en su boca. Y él mojó su boca porque tenía sed. Bueno, expresando. El punto 6, finalizando, dice. Acá ya estaba a punto de partir él. Y bueno, finalizando. Y dice ahí en Juan 19:30, consumado es. Ya estaba finalizando el ministerio de él y todo lo que él vino a hacer ya estaba terminando, finalizando, porque la palabra de consumado es. Sus 3 años y medio de ministerio se completan en la cruz. Él vino a hacer bienes, él se despojó, siendo rico se hizo pobre, vino y se hizo igual que nosotros, un ser humano, estuvo, sanó, demostró su amor, contagió su amor a todos los que le seguían y a las personas, hizo bien, solamente él hizo bien, nada contrario, su naturaleza divina era hacer el bien, el perdonar, el restaurar, el levantar,
el hablar del reino de Dios y su justicia. Y bueno, todo lo que el Padre le mandó a hacer, Él lo hizo, en sus 3 años y medio de ministerio. Se completa ahora en la cruz, ¿no? Muchas escenas de su infancia, ministerio y encuentros con personas comienzan a pasar por su mente, ¿no? En este último momento, Entonces, hasta que tiene que admitir que está terminando, que consumado es, que se va a terminar, que Él tiene que partir. En el Calvario, acá vemos algo muy importante, ¿no? Que en la cruz del Calvario, el antiguo pacto, que era la ley de Moisés, la ley que Dios le dio allá en el monte Sinaí a Moisés, esa ley se iba terminando. ¿eh? En el Calvario caducó el antiguo pacto, la ley. Y un nuevo pacto, que el pacto de la gracia, entraría en vigor, finalizando esas excelencias que nos deja el Señor, el nuevo pacto, el nuevo pacto en su sangre. ¿Por qué? Porque esa ley antigua se anuló y ahora entramos en una ley, en un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Antes era Dios con su pueblo y por su pueblo. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Él nos lleva a toda verdad, toda justicia, para que podamos tener victoria en nuestras vidas y para que podamos vivir reposada, dignamente, pero también testificando que somos hijos del Señor. Entonces, ese antiguo pacto caducó y empezó un nuevo pacto a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él muere, ahí en el momento, el velo del templo se rasgó en dos y dijo, consumado es, ahora tenemos entrada al trono de la gracia por medio de nuestro Señor y único Salvador Jesucristo. Por eso mismo la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Acá está la gracia, esa gracia divina que nos perdona, que nos sana, que nos restaura, que nos da vida, que nos levanta. Entonces, estamos viviendo en este tiempo este nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto que Jesús, al entregar su vida, ahí selló para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Ya no hay que hacer más sacrificios, ya no hay que matar más corderos, macho cabríos, sino ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús de Nazaret, que murió por nuestros pecados. Él se llevó todas nuestras enfermedades, nuestros delitos, todo lo que estaba mal en nuestras vidas, y por sus llagas, dice aún, fuimos nosotros curados. Se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Todo. Él se llevó todo por amor a nosotros. Y el último punto dice expirando. Ahí vemos en Lucas 23:46, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya cuando él ya estaba ahí muriendo, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo de Dios no estuvo exento de la muerte. Aún siendo el Hijo de Dios, no tuvo esa dificultad o esa gracia de decir, no, yo soy inmortal, sino que murió en la cruz del Calvario por nosotros. No estuvo exento, aún siendo el Hijo de Dios, conoció muerte y muerte de cruz por nosotros. Él nació humanamente y también murió humanamente para que se cumpliese la palabra. Su madre María lo vio nacer, lo vio crecer, lo vio desarrollar su ministerio
y también sufrió mucho porque lo vio morir. ¿Eh? Qué tremendo sufrimiento para una madre viendo que su hijo era crucificado ahí en la cruz. Pero acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, mi hermano. Sin la muerte de nuestro Señor jamás hubiera habido expiación. Jamás se hubiera realizado la expiación. La expiación es el perdón de nuestros pecados. ¿Eh? Él, con su muerte, nos da entrada al cielo. Él es el que anula el acta que había contrario a nosotros, ese decreto, porque la palabra dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, dice, es muerte, ¿sí? Muerte espiritual. Pero el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Había un acta que era contraria a nosotros. En Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre nazca, muera y luego habría un juicio. Hay un juicio. Pero hoy estamos justificados por Jesucristo, tenemos paz para con el Padre, para con Dios, porque Él murió por nuestros pecados y nos justificó. Sin su muerte la expiación jamás se hubiera realizado. Dice, si fue el Cordero escogido desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo Él te conoció, pero en la eternidad eso ya estaba programado por Dios. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Fue el Cordero mudo que se dejó llevar al matadero. Como cordero al matadero fue llevado, no abrió su boca. Qué lindo, ¿no? Qué importante, ¿no? Lindo, qué importante ese amor de Dios, ¿no? Como oveja, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, por amor a nosotros. Isaías 53:7. Fue el cordero inmolado por nuestros pecados. Apocalipsis 5:2. También fue el Cordero de Dios que expía el pecado. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Cuando lo vio llegar, que se iba a bautizar, y aquí dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Que podamos recordar todos estos sacrificios que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y desde que lo apresaron, lo torturaron, sufrió, lo acusaron, se burlaron, lo escupieron, lo patearon, tuvo que llevar la cruz, el peso de la cruz cargando hasta ahí, hasta el Gólgota, pero lo hizo por amor a vos y por amor a mí. La vía crucis de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Siendo que Él vino a esta tierra a traer paz, a traer el Evangelio de salvación, a anular ese acta que había en contra de nosotros, a restaurar la vida del ser humano. El primer Adán pecó en el huerto y de ahí para abajo éramos una raza caída. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, vino y Él no tuvo errores, no tuvo contradicción, no tuvo pecado. Murió y pudo salvarnos así de la misma muerte. Por eso Él mismo, y la palabra lo dice, que murió y resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el Paracleto de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que está en vos, está en mí, y es el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, para gloria y honra de su nombre. Sabemos que entonces Jesucristo está sentado a la diestra de Papá, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo es el que lleva toda la oración, todas las peticiones, los ruegos
y se los pone en las manos del Señor Jesús, y el Señor Jesús intercede por vos y por mí, de día y de noche. Él no descansa, Él no tiene sueño, Él no se fatiga, Él es Dios. Por eso tenés siempre en cuenta, ¿no? Y aunque sea Semana Santa, que no sea también otros días, recordá siempre cuán grande fue el amor de Dios por nosotros, que envió a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel, dice, que en Él cree o crea, no se pierda, sino más tenga vida eterna. Gracias, Jesús divino, por el sacrificio que en la cruz hiciste. Un sacrificio torturante hiciste por la raza humana. Los beneficios de tu obra expiatoria son para todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados y por la fe en ti, te reciben en sus corazones. Qué lindo, ¿no? Cuando conocimos al Señor, hicimos la oración de fe y lo recibimos en nuestro corazón. Hay muchas personas que se van, se pierden, mueren y no aceptan a Cristo porque no les llegó la luz, no les llegó la luz, no hay ese toque. Solo nosotros que somos hijos de Dios tenemos esa salvación porque llegó la luz de Cristo a nuestras vidas y pudimos confesar y arrepentirnos y pasar de muerte a vida eterna. Bueno, mi hermano, mi hermana, te aliento en esta semana que puedas recordar y que puedas darle gracias sobre todo, ¿no? A nuestro Señor Jesús por intermedio del Espíritu Santo, por ese amor y esa obra tan grande que hizo por nosotros. Nunca te olvides de ser agradecidos. Todos los días agradecerle al Señor por el día de vida que te da, por la familia, por las cosas que Él te cuida, te guarda. Sabes que Él siempre está atento, atento al clamor de sus hijos. Él pagó a precio de cruz y debemos darle gracias todos los días. Te bendigo en este día, mi hermano. Te saludo con la paz del Señor y que puedas tener una semana bendecida, pero también una semana de reflexión para que le des la gloria a Dios a través de su Hijo Jesucristo por esa tan grande salvación que nos dio y nos regaló. Que Dios te bendiga, te saludo, te mando un abrazo en el nombre de Jesús. Bendiciones.